de la problemática y lo que hacen es que mandan citar a su patrón. Vamos a pensar que Antonio es su patrón. Lo que se trata de hacer este conciliador, este facilitador, precisamente es que las partes lleguen a una negociación. La negociación es más que nada de pesos y centavos. Es para ver si en este caso se ponen ellos de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, ahí se acabó el asunto. Solamente estarían sujetos al cumplimiento de ese acuerdo, de ese convenio. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, entonces sí, ya tendría en este caso la facultad se tiene la facultad para demandar, pero no antes. Entonces, un requisito para presentar hoy una demanda es que se presente una constancia que se llama constancia de no conciliación. Si no se tiene esa constancia de no conciliación, no se puede iniciar con un procedimiento laboral, no se puede presentar una demanda, porque se la rechazarían por no haber agotado precisamente la etapa conciliatoria. Hasta ahí estamos más o menos bien. Salvador, por ahí querías hacerme una pregunta. No, ya escuché lo demás y ya lo relacioné, gracias, Lee. Ok, entonces aquí luego ya pasamos. Entonces, ahora sí, ya tengo mi constancia de conciliación y entonces sí puedo iniciar precisamente con la demanda. Ahí sí ya puedo iniciar con la demanda. Entonces, voy a acudir ante un juzgado o tribunal laboral. Les he puesto por ahí en las anteriores clases que tienen diferente denominación, dependiendo si es un juzgado estatal o un tribunal federal. No tiene mayor ciencia porque estamos hablando de una autoridad judicial en cualquier sentido, y en un momento dado solicitar precisamente, vamos a ejercitar una acción. ¿Cuál es la acción que vamos a ejercitar? La que nosotros creamos que nos conviene, que en este caso podría el trabajador solicitar, uno, que se le reinstale en su empleo bajo las mismas condiciones que tenía antes de ser despedido, o en este caso que sea indemnizado. Abusados, ya se los he dicho en clase, se puede pedir una u otra, no las dos. Una se llama acción de reinstalación y la otra se llama acción de indemnización constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen, en este caso, fines diferentes en cuanto precisamente a cuál es el objetivo que se persigue. Porque, por ejemplo, en la reinstalación lo que yo pretendo es que al final del juicio si yo lo gano, es que me devuelvan mi empleo. Yo quiero recuperar mi trabajo. Pero si yo digo que solamente quiero ser indemnizado, que no me interesa recuperar mi empleo, entonces cambio, con perdón de la expresión, como si fuera una catafixia, la reinstalación por 3 meses de salario. Por eso hay que tener cuidado qué es lo que intenta cada trabajador, qué es lo que quiere cada trabajador, o qué le podemos ofrecer a cada cliente. Si ustedes me preguntaran a mí, por ejemplo, para trabajadores con empleos que son muy bondadosos, por supuesto que lo que recomendable sería asesorarlos en el sentido de que soliciten la reinstalación del cargo, siempre y cuando sea posible. Porque, por ejemplo, muchos de ustedes son elementos de seguridad pública y saben que hay una imposibilidad constitucional para ser reinstalados, que creo que son los únicos, ¿no? Todos los elementos de seguridad pública, de procuración de justicia, militares, peritos, etcétera. Todos los que estaban en una fracción específica, pero del apartado B. Pero al final de cuentas, si es posible, en un trabajo bondadoso, es solicitar la reinstalación. Si el trabajador no le interesa regresar a su trabajo, elegir en este caso la indemnización constitucional. Pero quiero que quede claro entonces, Agustín, es como si jugáramos una catafixia, una u otra. Reinstalación, gano el juicio, te regreso tu empleo. Indemnización, no hay regreso de dinero, pero lo cambiaste, se catafixió precisamente por 3 meses de salario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí sí es como viene en este caso dándose este supuesto. Es lo que vamos a hacer. Agotar entonces, cuando una persona se despide injustificadamente, si es su deseo demandar, agotará la etapa prejudicial de conciliación. Si no se arreglan, en este caso entonces le dan su constancia de no conciliación y entonces sí se va a demandar a un juzgado o un tribunal.
en este caso, nada más acuérdense que hemos visto que depende mucho la actividad económica de la empresa para saber si la actividad es ante un juzgado estatal o a un tribunal federal. Ya lo hemos estado comentando en clase, ¿sale? Pero la acción se tiene que definir perfectamente. O solicito ser reinstalado o solicito ser, en este caso, indemnizado. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Bien, profe, todo bien. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué prestaciones económicas obtendrá en juicio un trabajador al demostrarse que fue despedido injustificadamente? Es la continuación de la pregunta anterior. O sea, ya una persona fue despedida injustificadamente. Ya inclusive ya ganó el juicio. Entonces demostró que fue despedido de forma injustificada. ¿A qué tiene derecho? ¿Se acuerdan que dijimos que tenía derecho precisamente cuando una persona renunciaba? Aquí le vamos a agregar ciertas prestaciones. Dijimos, y si hacemos un recuento rápido, perdón que me esté brincando tanto las ¿cómo se llama? Las diapositivas, pero por ejemplo, cuando renunciábamos teníamos derecho al pago de vacaciones, prima vacacional, prima aguinaldo proporcional, prima de antigüedad si teníamos más de 15 años y aquellas prestaciones que ya se hubieran ganado pero no se las hubieran pagado. Aquí lo que vamos a sumar son los salarios caídos. Salarios caídos que a partir de 2012, aquí ya me voy a regresar, gracias, me regreso, ahora sí. A partir de 2012 ya solamente es de un año. Anteriormente, los juicios, hace 10 años, la ley preveía que duraban los salarios, el pago de salarios caídos era durante todo el tiempo que durara el juicio. Hoy no, hoy duran solamente el pago de salarios de un año. Sí hay el pago de intereses, pero lógicamente pues ya la cantidad de dinero deja de ser menor a la que realmente se obtenía, en este caso, como si fuera por todo el tiempo. Y lo que pasaba muchas veces es que los juicios, la verdad es que no duraban menos de 2 o 3 años, si los llevábamos hasta su agotamiento en lo ordinario. Entonces estábamos hablando de que eran juicios en donde un trabajador tenía derecho a cobrar 2 o 3 años de salarios caídos. Hoy no, hoy solamente es un año. En la práctica estos intereses, les digo que si quieren más o menos, es equivalente más o menos, en vez de pagarnos un año completo, nos pagan 3 meses. Por ejemplo, es todo el primer año completo, si es que ya pasó más de un año, y por ejemplo, por los años subsecuentes, en vez de pagar un año completo, pagarían solamente 3 meses. Es decir que, por ejemplo, si un juicio dura 3 años, estaríamos hablando de que en realidad en salarios caídos vamos a tener un año más o menos 6 meses, aproximadamente. Esto se computa hasta que se haga el pago respectivo, ¿eh? O sea, no solamente hasta que se terminó el juicio, sino hasta que se haga el pago, porque lógicamente es el obligado es el que tiene que cargar con la consecuencia precisamente de esto. Entonces, vean esa situación, y además con un plus para aquella persona que solicitó la indemnización. En la indemnización se le van a agregar 3 meses más de salario. Acuérdense que dijimos que cuando solicitamos indemnización teníamos derechos a esos 3 meses. En reinstalación no tienes derecho a 3 meses. Sí a los salarios caídos, pero no a esos 3 meses. Entonces realmente la diferencia solamente son 3 meses. Esos 3 meses de indemnización constitucional. Vean entonces ustedes esta situación. ¿A qué tiene derecho precisamente una persona que ganó un juicio cuando se demostró que fue despedida injustificadamente? Si ven, serían 5 o 6 prestaciones, que la estamos en este caso señalando. Básicamente las primeras 4 las obtendría aunque hubiera renunciado, pero el grueso de la cantidad sería a través de los salarios caídos de ese año y los intereses, y que se agregaría un poquitito más en el caso de que hayan solicitado la indemnización y que, como dijimos, ya era de 3 meses. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Es entendible lo que estamos platicando? ¿Sí? ¿Menos? Salvador. Sí, el momento bien, bien. A la orden. Solo para... En el momento ahorita todo bien. Bien, ok, vale. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva, muchachos, si no tienen inconveniente. Profe, una disculpa, ¿sí están cambiando las diapositivas o no? Porque
No he visto yo los cambios. No están pues. cambiando, profe. A ver, déjeme, a ver, Se quedó en la segunda, al parecer. espérenme tantito. Lo que pasa es que como yo no sé cómo basarme para checar, es que yo sí estoy haciendo el cambio en mi computadora. Ahí que están viendo. Y igual el de prestaciones económicas. Prestaciones económicas. Prestaciones económicas que se pueden reclamar personas que renuncian a su trabajo. Ok, entonces déjeme ver. Según yo, sí estaba compartiendo la página. La voy a volver a compartir y ya no me voy a tratar de mover. A ver, déjenme ver, muchachos, porque les digo que es donde ahí se me cuatrapea la... ¿Cuál diapositiva se está compartiendo? ¿Qué prestaciones económicas obtendrán en juicio un trabajador al demostrar que fue despedido injustificadamente? Ok, un favor, ya no me voy a salir yo de las diapositivas para que estemos viendo lo mismo. Si alguien quiere hacerme una pregunta, como ya no los voy a visualizar un ratito, nada más me preguntan directamente, por favor. Ya no voy a ver si levantan la mano o no, porque me estoy quedando un poquitito trabado, pero solamente para compartir lo que yo estoy viendo, ustedes también lo vean, ¿les parece? Va. Muy bien. Sí, maestro. Ok. Sí, profe, perfecto. Ok, ahí va. Ahí creo que ya se compartió la siguiente diapositiva. Sí, ahí sí. Es correcto. ¿Es correcto? ¿Ya tenemos la siguiente diapositiva? Sí. ¿Qué para demandar Ajá. indemnización por despido justificado, pero nada más se ve como el título. Sí, está bien, porque estoy dejando ahorita para más adelante la respuesta. Ustedes ya lo tendrían que haber visto, o si lo recuerdan de otras materias, o de la materia que tuvieron de Derecho Procesal, recordarán que tenemos 2 meses, cuando se trate de la Ley Federal del Trabajo, tenemos 2 meses para demandar, en este caso, para demandar un despido injustificado. ¿Sale? Aquí 2 meses. 2 meses tenemos para demandar. Contamos con 2 meses para demandar al patrón por despido injustificado. El plazo corre a partir del día siguiente del despido. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con esto. La ley no nos da un plazo mayor. Les recuerdo nada más que si alguien quiere hacer un comentario, nada más me avisa y hágalo directo. Nada más me avisa para comentarlo, porque no los estoy viendo. Yo, profe, Adelante. ¿qué pasa cuando pasa de los 2 meses? ¿Ya se perdió? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿podrías presentar la demanda? Sí, pero si yo soy tu patrón, yo te diría, ¿sabes qué? Lástima, porque me voy a excepcionar. Acuérdense que hemos visto excepciones y defensas, y yo voy a decir, ¿sabes qué? O pongo una excepción de prescripción, toda vez que en este caso me demandaste después del plazo de 2 meses que en este caso la ley contempla. ¿Sale? Abusados nada más porque está surgiendo un tema nuevo, el hecho de la conciliación prejudicial. Anteriormente no teníamos problemas con eso, porque yo, por ejemplo, decía, hoy me despedían, mañana me empezaban a correr esos 2 meses y ya sabía cuándo se me iban a terminar esos 2 meses. Pero ¿qué pasa ahora? O sea, hoy vamos, por ejemplo, hoy me despiden y a lo mejor yo voy en una semana o mañana mismo voy al centro de conciliación laboral para conseguir arreglarme con el patrón si es posible, y si no, que me dé mi constancia de que no nos arreglamos. Pero ¿qué pasa? O sea, en la práctica está pasando que ese procedimiento está durando como 40 días, aproximadamente un mes, un poco más o un poco menos, porque las partes básicamente es una plática conciliatoria, porque a lo mejor se puede prorrogar, porque a lo mejor en la primera plática no quedamos en algún acuerdo y quedamos en platicarlo en una segunda ocasión para ver si cerramos ese convenio. Entonces, ¿qué pasa durante ese tiempo? El término, muchachos, se suspende. ¿Qué quiere decir que se suspende? Es decir, vamos a pensar que hoy fui despedido y voy en una semana al centro de conciliación, ya llevo 7 días, y a partir de ahí inicio con mi procedimiento de conciliación. En ese momento nos quedamos en el día 7. Y ya no va a correr ese día 7, sino hasta que concluyamos con el proceso de conciliación. Si nos arreglamos, ya no tenemos ningún problema, porque ya se acabó precisamente
el conflicto laboral. Pero si ya en este caso no llegamos a un acuerdo, ese patrón que tenía y yo, entonces regresamos, me dan mi constancia de conciliación y a partir de ahí, al día siguiente me corre el día 8. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor yo me voy con la finta, yo como patrón, y digo, caray, aquí se le pasaron 4 meses entre que dice que yo lo despedí y que presentó la demanda. Sí, pero puede ser que en este caso haya un periodo de suspensión por la etapa en donde se agotó esa etapa de preconciliación. No sé si me explico en esto o no. Si no, lo vuelvo otra vez a decir. ¿Sí refirió que era conciliación prejudicial? Sí. Otra vez trato de explicarlo, o digo, no sé si... Bien. No, para mí bien, gracias. Sí, o sea, a ver si nada más digo, perdón muchachos, acuérdense que no los estoy viendo porque me quedé con las diapositivas. Yo tengo una pregunta, profe. Nomás dígame quién es y con gusto. Alberto Murillo Delgado. Dime, Alberto. ¿Los 2 meses corren solo días hábiles? No, ¿O también los inhábiles? son meses, no, Alberto, son días naturales. Ok. Completitos, ¿sale? Cuando la ley generalmente tengan cuidado mucho con eso en cualquier materia. Cuando habla de meses, son días naturales. Y cuando habla de días, sin poner meses, habla generalmente de días hábiles, ¿sale? Ahí sí tengan mucho cuidado. Ahí está en el artículo 518, ¿no, profe? No lo tengo ahorita a la mano, no me acuerdo el número, pero si no ahorita... Sí, es ese, y si habla del día siguiente, luego. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces hay que tener cuidadito nada más con estos temas. Cuando hablamos de meses, hablamos de días naturales, sábados y domingos incluidos. Cuando hablamos de días, cuando algo les hagan alguna prevención o les indiquen algún término en días, ahí sí se toman los días hábiles, los días que esté abierto el tribunal. Si el tribunal no abre ni sábado ni domingo, entonces no contabilizamos esos días. Pero cuando habla de meses, sí contabilizamos todos, días naturales. Siguiente pregunta. ¿Qué tiempo tiene un trabajador para demandar el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que se le adeude? La respuesta, muchachos, es 1 año. Y hay que tener cuidado con esto porque hay muchas gentes en los trabajos que luego ya de repente dicen, uy, a mí no me han pagado vacaciones desde hace 3 años y yo quiero que mi patrón me pague todas completas. Y ahí están cometiendo un error. El error es que no están ejercitando dentro del tiempo que la ley nos da precisamente el disfrute de esas prestaciones laborales. Si de buena fe mi patrón me las paga, pues qué bueno, pero fue de buena fe. Pero si ya, por ejemplo, sujetándonos de forma precisa al imperio de la ley, mi patrón, por alguna circunstancia, si yo le reclamo vacaciones de 2019, 2020, 2021, podría decirme que están prescritas. Es decir, que no las cobré dentro del término que la ley me otorgaba, que básicamente eran de 1 año. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque las vacaciones en un momento dado luego hablan de que ya las tienen acumuladas, y esto realmente no es cierto porque quedan sujetas o quedan en este caso supeditadas precisamente a la prescripción. Acuérdense que la prescripción negativa es la pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo. Si no las cobré o no las gocé fue porque no quise, porque la ley me daba 1 año y yo no las quise ejercer, ¿sale? Entonces nada más para que se tenga cuidado con trabajadores privados en este tipo de temas. Y cuando seamos patrones, si alguien nos reclama vacaciones que no disfrutaron durante más de 1 año, pudiéramos nosotros argumentar en favor de nuestro cliente, de este patrón, que hay prescripción precisamente de aquellas prestaciones laborales que hayan excedido más de 1 año. Es el término general. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días de aguinaldo le corresponden a un trabajador que labora en la iniciativa privada? Sencillito. 15 días, maestro. 15 días, dice. Por lo menos, dice la ley, 15 días de salario. Por lo menos 15 días de salario que se deben de pagar antes del 20 de diciembre de cada año si es que se trabaja en iniciativa privada. ¿Por qué insisto en iniciativa privada? Porque la mayoría de ustedes trabajan para dependencias gubernamentales y ahí, como dijo el ranchero, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a ustedes no les rige la Ley Federal del Trabajo, les rige a lo mejor la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco o la Ley del Sistema de Seguridad Pública,
y ahí, por ejemplo, estamos hablando que de aguinaldo son 50 días, si no mal recuerdo. Entonces, pero cuando estamos hablando de trabajadores que están en la iniciativa privada, estos que están encasillados dentro del apartado A del artículo 123 constitucional, estamos hablando de 15 días de salario. Me preguntaré a alguno de ustedes, ¿y puede ser alguna cantidad mayor? Sí, claro, siempre y cuando, en este caso, en el contrato se haya estipulado, que es en este caso lo que yo les he comentado en clase, que es lo que se llaman prestaciones superiores a las de ley. En donde yo le digo, ¿sabes qué? Yo no pago 15 días, pago 30 días. Ah, perfecto, eso se llama una prestación superior a la de ley, prestación también llamada extralegal, es decir, que es más de lo que la ley señala, pero que al final de cuentas está estipulado precisamente ya en un contrato de trabajo, o que en este caso está aceptado precisamente por el patrón al momento de contratar o en algún momento dado de la relación laboral. ¿Sabes qué, Andrés? Te voy a dar, a partir de este año, ya no te voy a dar 15 días, te voy a dar 25 días. Ya hubo en este caso una anuencia de mi parte, un consentimiento de mi parte, para pagarte una cantidad mayor a la que en un momento dado la ley, en este caso, me dice a mí, me obliga a mí a pagarte, que son al menos esos 15 días de salario. ¿Sale? Maestro, una pregunta. No sé si el nombre de esta parita. Jessica Chávez. Dime, Jessica. Y ahí si el trabajador lo reclama en la demanda, que son más de 15 días, le toca comprobar al trabajador, ¿no? No, Porque bueno, perdón, sí, Jessica, sí, perdón, sí. Acuérdense que les he dicho en el tema, gracias Jessica, nada más que me confundí. Cuando nosotros reclamemos algo más de lo que la ley prevé, el trabajador tiene la obligación de probarlo. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, tú, Jessica, me contrataste y me dijiste que me ibas a pagar 40 días de aguinaldo cada año, la ley me obliga a mí a probarlo, porque ya nos vamos a la regla general de proceso, que el que dice que el que afirma tiene la obligación de probarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, digo, en la práctica los abogados hemos sido muy hábiles porque decimos, bueno, ¿quién es el que tenía que hacer el contrato laboral? El patrón. Y si yo le digo entonces que sí firmamos un contrato, aunque no sea cierto, y que en ese contrato, en este caso, le pusimos que me iba a dar 40 días, en la práctica ya pusimos en un predicamento al patrón. ¿Sale? Es decir, le revertí su propia carga probatoria, sabiendo que la ley me obligaba a mi trabajador a acreditar que habíamos hecho un documento de donde, o que habíamos estipulado que me iban a pagar más, pero yo se la revertí diciendo, es que sí firmamos un contrato, aunque no sea cierto. Por eso les digo, la importancia de que en un momento dado los patrones tengan los documentos que la ley les exige, porque si no, ahí es donde en este caso los agarran, perdón de la expresión, los agarran de bajada. Es decir, en este caso donde empiezan a sufrir las consecuencias de su inexperiencia o de su falta, en este caso, de pericia, de su falta de tiempo precisamente para llevar estos tipos de controles laborales. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, porque ahora imagínense, yo como patrón tengo que acreditar que solamente pagaba 15 días, que nunca firmamos un contrato, y me va a costar muchísimo trabajo poder acreditarlo. ¿Por qué? Porque la ley me va a decir, o la autoridad laboral me va a decir, pues es que tú eres el que estabas obligado como patrón a hacer un contrato y guardarlo. Si él te decía que le ibas a pagar 40 días, pues tan sencillo que tuvieras el contrato y para decir, no, jamás dije que eran 40. Mira, dijimos que iba a pagar prestación conforme a la ley, 15 días y se acabó el problema. ¿Sale? Pero sí partimos de la base de que cuando hablemos de una prestación más arriba, superior a la de ley, quien tiene que probarlo es el trabajador. Si él dice que ganaba más, entonces él tiene que probarlo. Pero les digo este tip en la práctica. En la práctica, si el trabajador quiere pasarse de listo y quiere en un momento poner en un predicamento al patrón, bastaría con que dijera, sí hicimos un contrato, aunque no sea cierto, y que en el contrato se estipuló que se iban a pagar más días, y ahí sí ponen al patrón en un predicamento. ¿Vale? Maestro, de esa manera se revierte lo que dice usted de la carga probatoria. ¿Eres Andrés, verdad? Sí, Andrés. Ok, sí, Andrés, así se revierte en un momento dado, pero vean cómo se van trasladando, perdón de la expresión,
espero no confundirlos, es como si fuera tipo voleibol. Ya me pasaste la pelota a mi trabajador para que yo acredite lo de los 40 días y yo te la devolví a ti indicando que lo habíamos puesto en el contrato. Vean en un momento dado, pero esto ya es una cuestión práctica. La ley lo que dice es que el que afirma tiene la obligación de probar. No estoy obligado a probar lo que la ley señala. Voy a tratar de darme a explicar porque creo que a ver si no los estoy perdiendo. Si la Ley Federal del Trabajo dice que yo estoy obligado a darle 15 días de aguinaldo a un trabajador, ¿estoy obligado a aprobarlo? No, porque es lo que la ley señala. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no tengo que probar como patrón o como trabajador que la ley dice que tengo que pagar 15 días. Si alguien dice que se pagan más de 15 días, que generalmente será el trabajador, va a decir, no es cierto, me pagaba 40. Y en este caso, ahí yo tengo la obligación de probar porque es una obligación superior a la de ley. Pero cómo es la forma de cómo revertirla en la práctica o de poner un predicamento al patrón indicando que sí hicimos un contrato, que él lo tiene en su poder y que ahí viene estipulada en una de sus cláusulas que me iba a pagar 40 días de aguinaldo por cada año trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Abusados con estos puntos. Profesor. Mándeme. En dado caso que... Recuérdame el nombre, viejo, porque no lo estoy viendo. Roberto. Dime, Roberto. En dado caso que, por ejemplo, sea un contrato nomás de palabra y que te digan seis días de una semana de aguinaldo, que te digan, pero ya después cuando te van a pagar el aguinaldo, uno le puede exigir los 15 días. Claro. ¿No haya contrato? Claro, porque una de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Robert, es que nadie puede pactar condiciones menores que las que vienen en la Ley Federal del Trabajo. Si yo te pongo en un contrato que yo estoy de acuerdo a trabajar contigo como repartidor de pizzas y que estoy de acuerdo que solamente me vas a pagar 6 días de aguinaldo, ese contrato es nulo porque estamos violando una disposición de orden público. Un artículo que te dice que tengo derecho a 15 días, por lo menos, de aguinaldo. Oye, pero es que él estuvo bien de acuerdo. Y es más, yo soy tan tonto que lo acepto. Y digo, sí, yo le firmé al señor Roberto y dije que nada más me pagara 6 días. Esa cláusula de todos modos sigue siendo nulas porque las disposiciones en favor de trabajadores no pueden renunciarse, Roberto. ¿Estamos de acuerdo? Al menos esos 15 días, por eso hemos dicho aquí en este comentario es, por lo menos 15 días de salario. ¿Estamos de acuerdo, Robert? Ok, muchas gracias. Ok, seguimos para ya luego no se les vaya a enfriar el café. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a un trabajador que labora en la iniciativa privada? Abusado con este tema porque este tema se modificó apenas el año pasado y apenas surte efectos para este año. Pero a partir del año 2023, por cada año de servicio le corresponde a un trabajador 12 días. Trabaja un año completo, es su aniversario de trabajo y ese día tiene derecho a que ya se le paguen, a gozar, perdón de la expresión, 12 días de salario, 12 días de vacaciones, 12 días pagados. Me ausento 12 días y me los tienes que pagar. Ahora, de acuerdo al texto nuevo que hay en este caso en la ley, dice que las vacaciones se van a incrementar en 2 días por cada año subsecuente. Es decir, que cuando cumpla 2 años de servicio, ya no van a ser 12, yo voy a tener derecho a 14. Y cuando llegue el tercer año, en vez de 14 van a ser 16. Ahorita les voy a poner una tablita, ¿sale? Nada más que aquí hay un tope. Los topes empiezan a partir del año 6. Cuando ya llegue, o sea, van a ser subsecuentes en el 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita lo vamos a ver en la tabla. Pero cuando ya llegamos al año 6, ya en vez de que sean cada año, van a ser cada 5 años. Y a cada 5 años le vamos a aumentar 2. Voy a poner la tablita, a ver si la ven. ¿Sí la tenemos ahí a la vista, muchachos? Sí, se ve. Sí, ok, bien. Vean ahí, vean, por ejemplo, por cada año de servicio, yo entro hoy y hasta que cumpla un año tengo derecho a los 12 días. ¿Estamos de acuerdo? Llego al año segundo y tengo derecho a 14 días. Llego al tercero y tengo derecho. Ahí está mal la cuenta, muchachos. Vean, ahí ya cometí yo un error craso.
Si ven, Pero es que está mal. 16. En el 4 también me parece mal. Y en el, miren, no, si andaba marihuana el maestro, yo creo. Vean ahí, por ejemplo, una disculpa, muchachos, esto de hacerlo en la noche. El café afecta. Entonces, pero vean, aquí la idea es básicamente nada más, después se lo corrijo y después se los vuelvo a pasar. Pero, por ejemplo, sería por un año 12, por 2, 14, por 3, 16, por 4, 18, por 5, 20. Ahí está mal, pues, pero al final de cuentas a lo que quiero llegar, vean cómo los primeros 5 años se incrementaron 2 años. Maestro, Mándame. es Lauca. Entonces, a partir de después de los 5 años, ya nada más pueden ser hasta el 10º año, son 22 días. ¿Sí entendí bien? A ver, por ejemplo, digo, nada más, porque ya traigo el errorcito que voy cargando aquí, pero por ejemplo, ya cuando llegamos al día 6, en vez de aumentar ya cada año, ya nada más dejamos pasar 5 años completos y aumentamos 2. Por ejemplo, llegamos, por ejemplo, en realidad el año 5 tendríamos derecho 14, 16, 18, 20. En el año 5 tendríamos derecho solamente a 20 días. Aquí hay un error, por supuesto. Pero ya, por ejemplo, cuando llegamos al 6º, se va a incrementar otra vez a 22. Pero después, ya durante los años subsecuentes, hasta que lleguemos hasta el año 11, ya no se van a incrementar. ¿Sí me explico? O sea, ya se van a incrementar, pero cada 5 años. Lo importante que quiero que vayan viendo, muchachos, aquí es más bien el tema relativo a cómo los primeros 5 años hay un aumento gradual de 2 días por año, pero ya a partir del año 6º ya no hay aumentos cada año, sino cada 5 años. ¿Vale? Profe. Esto anteriormente era diferente, porque anteriormente en la Ley Federal del Trabajo señalaban que eran 6 días. Y inclusive te decía que hasta el 4º año de servicios es diferente, pero como ya entramos a 2023, ya ahorita todos pelas. Entramos conforme a esta reforma y va a ser esta tablita. Luego se las mando y se las mando bien porque está mal hecha. Gracias por la observación. ¿Quién me quería hacer un comentario? Aldo Ulises, pero creo que ya resolvió la duda que ahorita. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo ya tengo 10 años en iniciativa privada. Entro desde esa ahí donde marca el 10º año, pero creo que a lo que ahorita contestó, pelas, o sea, desde el inicio, ¿no? ¿Es así? Sí, te aplica, acuérdate, mi estimado Aldo, que aplica el beneficio de retroactividad de las leyes siempre cuando beneficia a una persona, que es el caso. Tú dices, oye, tú entraste a trabajar hace 10 años y no te aplica. No. Hay un transitorio que se publicó precisamente en base a la reforma y dijeron, entrando estas disposiciones, aplica para todos, con independencia de los años de servicio que tenga. Es decir, que ya se aumentaron automáticamente los años de vacaciones para todos, por el solo hecho, precisamente, de haber entrado en vigor esta reforma, ¿sale? O sea, ya si antes gozábamos de 10 días, a lo mejor ya nos aumentaron 6 días más, ¿sale? Gracias. Por el solo incremento. Profe, yo tengo otra duda. Recuérdenme, Vito, el nombre. Murillo Delgado Alberto. Dime, Alberto. Sí, un ejemplo, yo cumplo el primer año y tengo los 12 días. Ya cumplí el año y me dan los 12 días, pero la empresa, no sé, por cuestiones de no producción o cosas así, obligan a tomar las vacaciones. Eso no está permitido, ¿sí? No, solamente que el trabajador esté de acuerdo, porque lo que la ley pretende es que tú las vayas y las goces, Alberto. ¿Sí me explico? Y que no te las estén pagando. O sea, que te digan, que te las voy a ir y yo te las voy a estar eligiendo. Entonces eso realmente no se trata de vacaciones. Básicamente es un descanso de disfrazado, ¿sí me explico? Y en la práctica ha sucedido. Si el trabajador está de acuerdo, ok, pero siempre imperará ese principio de que si las partes están de acuerdo, pero me parece que ahí no es lo que pretendía el legislador. El legislador lo que pretendía era hacer un descanso amplio, precisamente como reconocimiento a la trayectoria del trabajador. ¿Sí me explico? Por todo el servicio dado durante un año completo. De tal manera que se puedan hacer proyectos de vida, Alberto. O sea, imagínate, por ejemplo, tú dices, pues yo trabajo a lo mejor en BBVA y voy a gozar en mi tercer año de servicios, de aniversario, pues a lo mejor ya me van a dar 16 días. Dices, me dan ganas de irme al mar y estarme allá 2 semanas.
Imagínate que tu patrón te diga, no, Alberto, solamente te puedes ir 4 o 5 días porque viene un cierre de ejercicio y vamos a tener mucho trabajo. Si tú lo aceptas, ¿cómo te diré? Es tu consentimiento, pero no era la intención del legislador. La intención del legislador era que tú gozaras de ese periodo amplio precisamente para que pudieras relajarte y descansarte. ¿Sale? Liz, yo tengo una pregunta. Recuérdame nombre, viejita. Fanny. Dime, Fanny. Por ejemplo, en un asunto donde se pretendía hacer esa reclamación, por ejemplo, días de vacaciones, pero que fue desde el 2020, pero que ahorita en la actualidad todavía no se ha resuelto, ¿ahí qué aplica? ¿Lo que está Lo anterior. ¿Anterior? Sí, si es una reclamación de años anteriores, sí, conforme a la ley anterior. Si es ya si ya estamos hablando de este año, cumplo año de servicios y ahí ya me aplica la nueva, ¿sale? Muy bien, gracias. Puede ser, Fanny, fíjate bien, que el año pasado cumpliera mi primer año de servicios, en febrero. Y entonces a lo mejor ahí me tocaban 6 días. Hoy cumplo el segundo y ya no me tocan 8, me tocan 14. ¿Sale? Pero en lo anterior tengo que aplicar lo anterior y a partir de la implementación de la reforma aplico lo nuevo. Muy bien, gracias. Vale. Nos vamos. En el supuesto, licenciado, de que el patrón, Salvador Alcalá. Dime, Salvador. En el supuesto de que el patrón obliga al trabajador a descansar cuando el patrón requiera y sea así consecutivamente, ¿qué procedería en contra del patrón? ¿Qué podemos hacer? En la práctica, les voy a ser sincero también, porque también tenemos que ser prácticos. En la práctica va a tener un problema porque al final de cuentas pudieras presentar una queja ante la Procuraduría del Trabajo porque se están violentando sus derechos laborales. El problema es que las autoridades en la práctica no son tan rápidas. ¿Sí me explico? Pero sí está cometiendo, era lo que le comentaba yo a Alberto hace ratito, sí está cometiendo una ilegalidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está violando el espíritu de la ley mismo, que lo que pretendiera dar un espacio razonable para el trabajador y en un tiempo amplio, y no supeditado a las necesidades del patrón. ¿Sale? Podría presentarse una queja básicamente ante la Procuraduría del Trabajo. Eso es lo que procedería. Lamentablemente las autoridades no son tan rápidas, pero eso es lo que podría hacerse. ¿Vale? Gracias. Vale, voy a pasar a la siguiente, muchachos, si no tienen inconveniente, para que no se les enfríe la cena. ¿Qué son las utilidades? Nada más muy rápido, algo sencillito. Dice que el reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Básicamente, imagínense, yo soy su patrón, ustedes son mis trabajadores, yo obtuve un ingreso a lo mejor de 5 millones de pesos, tuve egresos por 2 millones de pesos, quiere decir que sumando mis ingresos, que no es lo mismo que ganancias, y le resto lo que me gasté, que son mis egresos, tuve 3 millones de ganancias. Es decir, tuve ingresos por 5, egresos por 2, entonces resto de los 5 millones, 2 millones, y tuve 3 millones de ganancia. Eso lo tengo que reportar en una declaración anual al Servicio de Administración Tributaria, a lo que antes era Hacienda, pues. Y entonces ahí hay unos procedimientos matemáticos en los cuales yo tengo que destinar parte de esas ganancias para mis trabajadores y repartirlos. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente ese es el reparto de utilidades, es decir, yo gané, ustedes ganan. Y esas utilidades se pagan en iniciativa privada, por supuesto, porque las empresas, en este caso las dependencias públicas, no tienen utilidades, se pagan durante los meses de mayo y junio, dependiendo si se trata de personas físicas o personas morales. Y básicamente nos dice por ahí el material que es un reconocimiento a los trabajadores, precisamente por el apoyo precisamente en la producción y por lo tanto en las ganancias, se van a ver reflejadas en las ganancias que obtuvo su patrón. ¿Vale? Maestro, es un procedimiento matemático. La verdad es que ahí sí no me meto yo mucho porque son factores matemáticos y no los manejo, pero son procedimientos matemáticos y tienen que ir ligados con la propia declaración anual. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado porque hay un procedimiento especial para reclamar el reparto de utilidades.
Y a veces cuando presentamos una demanda y también demandamos el pago de utilidades, el juez laboral ahora nos diría que eso no es competente para resolverlo, sino que se tiene que hacer por separado en otro juicio, ¿sale? Ese es un problema que tenemos práctico en las demandas cuando hay despido injustificado. ¿Podremos demandar el pago de las utilidades no pagadas? Sí, pero queda supeditado un procedimiento en otro procedimiento por separado, porque de inicio ni siquiera sabemos si el patrón, ni siquiera estamos seguros si el patrón obtuvo o no utilidades. Para eso hay que ver la declaración anual del patrón. Profe, Mándeme. una pregunta. Recuérdeme quién me está hablando. Mario Armando Delgado. Dime, Mario. ¿Qué tan válido, digo, yo sé que no es legal, qué tan legal es? Me he dado cuenta de algunas personas que su reparto de utilidades se lo hacen basado en una cantidad. Te tocan 15 días de tu salario de reparto de utilidades y el patrón no quiere moverse de ahí. Eso es indebido. Lo que pasa es que la ley sí señala un procedimiento, Mario, y la verdad a lo mejor me quedo corto yo en la explicación porque eso ya más bien es de contadores y no tanto de abogados. Y lo que pasa es que muchas veces eso es cierto, en la práctica sucede que el patrón juega mucho con el número, no te quiere decir en realidad cuánto fue su ganancia, no te quiere mostrar la declaración y solamente te quiere dar una cierta cantidad de dinero. Me parece que esto con la implementación de los juicios laborales que ahora van a ser un poco más ágiles, un poco la pretensión del legislador, yo esperaría que también se agilicen ese tipo de situaciones de tal manera que se clarifique precisamente estas situaciones. Pero más allá de eso, Mario, queda un problema muy, muy, muy grave en la práctica en el tema del reparto de utilidades. ¿Cuál es? Que los patrones, los contribuyentes son expertos para la cuestión de lo que es, iba a decir de la evasión fiscal. No es ni siquiera evasión, es una forma, ¿cómo les podríamos decir? Es una forma que se llama elusión fiscal, es decir, manejan de tal manera los números que en vez de que resulta que en vez de tener ganancia, los patrones tienen, en muchos ejercicios fiscales andan cargando con pérdidas. Y tú dices, oye, pero el patrón trae camioneta del año, hace esto, lo otro, o sea, tú estás viendo el dinero reflejado precisamente en los mandos gerenciales y sin embargo no lo ves reflejado en sus declaraciones, pero es un juego lamentablemente perverso en donde los contribuyentes juegan mucho con la cuestión de la numerología. Pero eso ya es un problema, pues, básicamente en donde el fisco debe de estar un poco más atento a este tipo de situaciones, porque al final de cuentas no solamente perjudican al fisco mismo, sino a los trabajadores, como vean en este caso. ¿Sí me explico? O sea, estar manejando, en vez de tener ganancia, están comprando vehículos para meterlos a nombre de las empresas, inclusive inmuebles, o remodelando en este caso la empresa, y al final de cuentas eso se ve, precisamente va mermando la ganancia que tiene el patrón, y al final de cuentas resulta que la cantidad ya no existe una ganancia, sino que muchas veces existe una pérdida, y por eso los patrones se niegan a pagar utilidades, van a decir, no hay utilidades, hubo pérdidas, ¿sale? Maestro, ¿qué tan cierto es que hoy para favorecer a las empresas, a partir del 2021 las utilidades no pueden sobrepasar más de los 90 días de salario? No conozco no creo, no conozco el tema y ni siquiera quisiera aventurarme, no sé quién me está hablando, pero no quisiera... Agustín. No sé, Agustín, no quisiera aventurarme, pero la verdad de entrada creo que no creo que sea correcto. Porque tú no puedes limitarle al trabajador el hecho de que solamente obtenga ganancias hasta cierto punto, pero déjame investigarlo, pero no me suena coherente. Hay empresas, por ejemplo, Honda de México, que sus trabajadores realmente tenían o tienen, espero que todavía, ingresos por utilidades, de verdad que es lo más, ¿cómo les diré? Lo más suculento para ellos en el año, el tema de las utilidades. No sé si todavía lo sea o no, pero anteriormente había, hace 10, 15 años, ellos cobraban utilidades dependiendo el número de días trabajados y el salario que ellos tenían, pero oscilaban entre 50 y 100 mil pesos de reparto de utilidades. Y les estoy hablando de hace 10 años. Es una cantidad donde ellos estaban esperando el dinero ávidos, precisamente para capitalizarse.
Y era precisamente lo que la ley pretendía, o sea, un reconocimiento precisamente en este caso, a la producción que ellos estaban realizando. Era un compartir con los empresarios, ¿no? Y me parecería que limitarlo a una cierta cantidad de dinero no me suena lógico por ese tema, porque al final de cuentas al único que estás perjudicando realmente es al trabajador. Lo limitas de manera injustificada, o sea, ¿qué razonamiento legal o lógico tendría el solamente pagarle hasta 3 meses si al final de cuentas lo que la ley pretende es que se haga un compartir, ¿sale? Pero lo checo. Vamos a pasar... Sí, hay empresas como Coca-Cola, Cigatán, Pepsi, que dan hasta 15,000, 20,000 pesos de utilidades. No, Robert, y te digo que Honda de México daba mucho más. Eso te lo digo de primera mano por algunos conocidos que tuve. Y al final de cuentas digo, ¿para qué limitarlos a una cantidad menor? Pero bueno, vamos a seguir, muchachos, para no tardarme, porque le prometí a Antonio que íbamos a ver las noticias en este caso de las 10, a ver si alcanzamos. Siguiente, ¿el patrón puede obligar al trabajador a laborar más de su horario de trabajo? La respuesta en realidad es no. Pero aquí lo que voy a ir es un poquitito más adelante. ¿Pero qué pasa si realmente trabaja un tiempo extraordinario? Adi. Nada más hay que dividir, muchachos, lo que es hora extra, para no confundir con lo que es día trabajado, que era de descanso o de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo. Ahorita me voy a referir primero a la de las horas extras. Veamos el material, dice. No estamos obligados como trabajadores a trabajar precisamente más del horario, pero si lo trabajamos, nuestro patrón está obligado a pagarnos el 100% más de una hora laborada. Es entonces lo que le llaman horas dobles. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esas horas dobles exceden de 9 horas a la semana? Entonces, en vez de pagarme las dobles, las siguientes después de la novena, me las va a pagar triples, es decir, con un 200% adicional. Y hago este pequeño ejercicio. Ejemplo, Juan laboró 15 horas extras esta semana. Él gana 50 pesos por hora. Quiere decir que si de las primeras 15 se las van a tener que pagar a 100 pesos y las 6 restantes a 150. Vean cómo son unas dobles y unas triples. Abusados, muchachos. Son horas, porque ahorita vamos a ver el tema de días. ¿Hasta aquí queda más o menos clarito? Entonces, 9 horas se las pagarían dobles, de ahí las otras 6 restantes a triples. Ajá. Okay. No todas dobles ni todas triples. Las primeras 9, dice la ley, dobles al 200%, y en este caso, y las otras a triples, o sea, se pagaría, en una se paga un 100% más que la hora, y en la otra el 200% más y la hora, ¿sale? Ahí está más o menos ejemplificado, ¿sabes? Vámonos a la siguiente. ¿Qué pasa? Cosa diferente. Si un trabajador labora su día de descanso o en aquellos que la Ley Federal del Trabajo marca como descanso obligatorio, aquí la cosa cambia, porque aquí se tienen que pagar. Nada más ahorita vamos a diferenciar al 200% de lo que es el salario normal. Es decir, yo te pago tu salario, Fanny, tus 500 pesos, y si era domingo, te tengo que pagar 1,000 más. Y si era día de descanso marcado por la Ley Federal del Trabajo, como este que acaba de pasar, que era el día 20 de marzo, te pago 1,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Uno u otro. Dependiendo. O sea, si te tocaba descansar el domingo, te pago tus 500 y tus 1,000 pesos si trabajaste. Si trabajaste el lunes, que también era día de descanso obligatorio, no tuyo, sino porque la Ley Federal del Trabajo así lo marcaba, entonces te pago tus 500 y tus 1,000 pesos adicionales. Por eso vean en un momento dado el ejemplo que les pongo, dice: si el trabajador labora en su día de descanso o en uno de los señalados como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, el patrón estará obligado a pagarle su salario con un excedente del 200%. O sea, es mi salario más un excedente. No es 100 y 100, es
mi salario más un 200%. Por lo que si el salario habitual es de 300 pesos, el patrón va a pagar entonces ese día 900 pesos. O sea que si ¿Más tú o menos? trabajas y te dan otro ¿Vamos día, bien? te están todavía debiendo el excedente. Sí. Vamos. Sí, maestro. Seguimos a la siguiente, rápidamente, porque eso no tiene mayor ciencia. ¿Y cuáles son esos días de descanso obligatorio? Nada más abusados, les dije. Una cosa es mi día de descanso, a lo mejor yo tengo que descansar los domingos, pero va a haber otras fechas, entre semana puede ser que sean días de descanso obligatorios señalados en la ley del trabajo, que generalmente ya lo recorrieron al lunes precisamente para evitar como puentes largos, pero es el 1 de enero, el 5 de febrero y se recorre al primer lunes de febrero, el 21 de marzo y se recorre el tercer lunes de marzo, como lo que sucedió en esta semana, precisamente, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, pero es por el 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando hay informe de gobierno, perdón, no es cierto, cuando haya transmisión del cambio de poder ejecutivo, es decir, cuando hay cambio de presidente de la República, y el 25 de febrero. El 25 de diciembre. Y ya entró el de junio, ¿no? Y en este caso el día que haya votaciones, tanto locales como federales. Esos son los días de descanso obligatorios señalados en la Ley Federal del Trabajo. Abusado porque luego muchas gentes tienen y dicen, oiga, licenciado, y el jueves y el viernes santo son días inhábiles. El día 12 de diciembre, día de la Virgencita de Guadalupe, es inhábil. Oiga, y el 12 de octubre, que es el día de la Virgencita de Zapopan, no. Solamente hay unos. Si el patrón quiere darles ese día de descanso, es porque él quiere, no porque en un momento dado la ley lo obliga. Pasamos a la siguiente, muchachos. ¿Vamos bien? Bien. Ok. Sigo rápido porque ya, para no entretenerlos mucho. ¿Puede un patrón despedir a su trabajador por faltas injustificadas sin pagarle una indemnización? La respuesta es sí. Hay que tener cuidado, es decir, yo puedo despedirlos a ustedes y no pagarles ni un solo peso de indemnización. Solamente esas partes proporcionales que hablábamos, que dijimos que eran vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y lo que les deba. Porque si ustedes me dan la causa para despedirlos, entonces yo puedo darlos de baja, puedo rescindir esa relación laboral sin responsabilidad para mí. Un ejemplo son las faltas injustificadas. ¿Qué tiene que suceder para eso? Para que yo haga esa rescisión de la relación laboral que tengo con ustedes. Que ustedes tengan más de 3 faltas en un periodo de 30 días de manera injustificada. Sin mi permiso o de forma injustificada. Si ustedes me presentan un comprobante, si los tengo dentro del IMSS, pues preséntenme la incapacidad, porque esa es la causa que justificaría su inasistencia. Están enfermos. O que yo en este caso, si yo acepto que les di permiso, pues bueno, estoy perdido. ¿Cómo los voy a dar de baja si yo les di permiso? ¿Estamos de acuerdo? Pero al final de cuentas es 3 faltas en un periodo de 30 días, más de 3 faltas en un periodo de 30 días, sin importar si es el mes completo o no, porque puede contar, por ejemplo, del 15 de marzo, en este caso al 14 de abril. No tienen que ser meses completos, no los contabilizan así, es decir, porque es una forma de contabilizar. Son 4 faltas injustificadas, yo estoy en la posibilidad de darlos de baja, estoy en mi derecho. La ley no me obliga, me faculta a rescindir la relación. Si lo quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. Y abusados con esto, porque esta es una de las causas por las cuales puedo yo darlos de baja, por los cuales puedo rescindirle la relación de trabajo. No es la única. La Ley Federal del Trabajo, artículo 47, maneja más de 10 fracciones por las cuales yo puedo, en este caso, darlas de baja. Pero, otra vez nos vamos al principio básico. El que afirma tiene la obligación de probarlo. Y aquí a veces es donde el patrón comete muchos errores. Porque luego puedo decir, ¿qué les dije hace ratito? Jessica trata mal a sus compañeros de trabajo. Si no compruebo esa causal y ella la puede impugnar en juicio y no la demuestro de forma adecuada, entonces ese despido es injustificado. Ahorita van a ver ese ejemplo. Vamos a ver, lo voy a ligar con la siguiente pregunta para que en un momento dado se entienda un poquitito más. Maestro. Espérenme tantito, déjenme nada más dar este punto.
Aguántame, Desiderio, porque ya te reconozco la voz. ¿Cuál es el procedimiento para que un patrón despida justificadamente al trabajador? Esto en la práctica, muchachos, es algo que se llama, en la práctica común de abogados laboralistas, se llama procedimiento paraprocesal. Es levantar un procedimiento paraprocesal, así se conoce. ¿Qué es eso? Pues levantar como una serie de actas administrativas en donde yo le vaya avisando al trabajador la causa. En este caso va a ser derivado, por ejemplo, voy a levantar como un acta administrativa en donde le voy a dar aviso precisamente por escrito al trabajador y decirle, tú, Desiderio, faltaste los días, sin ser continuos, los días, estamos a 24, por ejemplo, el día 28 de febrero, día 5 de marzo, 7 de marzo y 22 de marzo. Ya acumulaste más de 4 faltas en un periodo de 30 días. Te aviso que voy a dar por rescindida la relación laboral, toda vez que te situaste en una causal de rescisión que dice que tú no puedes faltar, o que es una causa de rescisión que tú faltes más de 3 veces de manera injustificada. Y yo te lo tengo que hacer del conocimiento, Desiderio. Y tú me tienes que, en este caso, recibir el aviso de trabajo. Y si te niegas, yo tengo que ir dentro de los 5 días siguientes, precisamente a que yo diga por acabada, rescindida, terminada, concluida, la palabra correcta es rescisión, que yo ya te di de baja, tengo que hacerlo del conocimiento del tribunal laboral respectivo. Es decir, si tú no me lo recibes, voy y le aviso al tribunal y le digo, hey, tribunal, fíjate que Desiderio no me quiso recibir su aviso de rescisión laboral. Te lo aviso, este es su domicilio y te pido que por favor lo notifiques que ya se rescindió la relación laboral. Pero, ¿qué pasa si yo no doy ese aviso ni a ti ni voy al tribunal? Entonces ese despido se considera injustificado. Puede ser que me haya, Desiderio, faltado no solamente esos 4 días, que me faltó 15. Pero si yo no di ese aviso, en la práctica lo que sucede es que lo despedí injustificadamente. Y este es el error más común que pasa con los patrones, que generalmente pasa, se da la causa para que despidan a un trabajador y no dan el aviso. Ya luego nada más lo quieren dar por sentado. Mi Desiderio, ya ves que faltaste estos días, ¿verdad? Que no viniste toda la semana porque pues, no viniste. Entonces, pues estás dado de baja. Conforme al espíritu de la ley, el solo hecho de no haber dado el aviso implica que el despido sea injustificado. Es decir, que yo tenía la obligación de hacer algo y no lo hice. Tengan mucho cuidado con esto, porque esto es oro molido para el trabajador, que es incumplido, y es un dolor de cabeza para el patrón, que no hace lo que la ley le obliga. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿para eso servirían las actas administrativas o se le puede notificar desde la primera falta al trabajador? No, tú le puedes notificar que faltó una vez si quieres. Y lo más recomendable es que vayas por cada falta, le levantes un acta administrativa, si quieres. O que hagas un aviso de rescisión indicando que faltaron tales días. Generalmente lo que se hace es levantar un acta administrativa cada día, y si acumula más de 4, y dentro de ese periodo de 30 días, pues lo acabas dando de baja. ¿Sí me explico por qué? Porque el acta administrativa lo haces como para decir, yo, Juan, veo que no anda por aquí, en este caso Agustín, y me firman de testigos de asistencia de que efectivamente no está en su lugar de labores Agustín, 2 testigos de asistencia. Pero al final de cuentas, lo que aquí importa es que en este caso se le dé aviso al trabajador de lo que está sucediendo, de por qué se rescinde la relación laboral. O sea, el acta administrativa no indica que lo vayas a dar de baja, porque tú puedes levantar una acta administrativa por una falta, pero cuando ya te avientas a terminar la relación laboral, a rescindirla, tienes que formular debidamente un acta circunstanciada indicando toda vez que fulano de tal inasistió a su centro de labor en los días tal y tal, y ya los vas detallando, o sea, vas haciendo, porque ese es básicamente tu elemento de defensa como patrón, y ya le dices, te notifico que he tomado la determinación de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para mí, patrón. ¿Por qué? Porque tú diste la causa, tú faltaste injustificadamente.
yo no te di permiso. Y al final de cuentas, te insisto, no te voy a recibir nada. Voy y meto entonces el aviso al tribunal y le digo, tu tribunal, notifícale. ¿Sale? Pero si yo no hago ese procedimiento que la ley me da, que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, ese despido se considera de entrada injustificado. Y me voy otra vez a ese tema. Oro molido para el trabajador incumplido, dolor de cabeza para el patrón, porque no hace lo que la ley le dice. ¿Vale? Profesor, ¿no sería mejor entonces una lista de asistencia en lugar de las actas administrativas? Eso es con independencia, pero al final de cuentas un trabajador incumplido, pues por supuesto que no te va a firmar las asistencias. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo que tú vas a decir es, no vino. O sea, más allá de la lista de asistencia, porque tú puedes tenerlo como elemento, decir, ¿sabes qué? Aquí están las actas aquí están las listas de asistencia, no firmó, pero más allá de eso, la ley lo que te obliga es dar un aviso por escrito, en donde pormenorices precisamente la falta cometida. No te bases solamente en las listas de asistencia, porque la ley lo que te pide es el aviso escrito y que le des y que se lo entregues al trabajador, ¿vale? Ok. ¿Sigo? Maestro, una pregunta. Mándame. Nada más se le avisa a la Procuraduría del Trabajo cuando el trabajador no te acepta la notificación de esa acta de rescisión. Nunca dije a la Procuraduría del Trabajo. Dije al juzgado laboral. No, al juzgado laboral. Al juzgado, no a la Procuraduría. Antes eran a las juntas locales, hoy a los tribunales laborales. No, la Procuraduría es un área precisamente que defiende a los trabajadores, o sea, no es la instancia correspondiente, pero en un momento dado es nada más haciendo esa acotación. Sí es ante un tribunal laboral, muchachos, ¿vale? Ya vamos a terminar, 2 preguntitas más. ¿Qué pasa si un trabajador fallece por un riesgo de trabajo? Es lo mismo, muy similar, un accidente de trabajo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tener 2 supuestos, muchachos. Si esta persona que fallece, ese trabajador, tenía seguro social, el patrón para eso, perdón de la expresión, se los conté con un ejemplo, creo que se los dije a alguno de ustedes en sus grupos, para eso el patrón contrató al seguro, porque dijo, yo pago un seguro por si algo le pasa a este muñeco. Si el muñeco se murió haciendo sus labores, quien tiene que pagarle es el seguro. Y el seguro lo que hace es, le va a dar una pensión, si el trabajador falleció, le va a dar una pensión a aquellas personas que estén legitimadas para recibirla. La esposa, los papás o los hijos. Eso ya lo veremos, porque ese es el tema que quiero que veamos en siguientes clases. ¿Sale? Entonces, voy a la lectura. Si el extinto trabajador, es decir, la persona que se murió, contaba con seguro social, el patrón únicamente le va a pagar a sus beneficiarios, ya no está el trabajador obviamente, lo mismo, prima dominical, vacaciones, aguinaldo, y en un momento dado, aquellas prestaciones, a lo mejor no lo puse por aquí, que les pudieran quedar pendiente. ¿Qué tal que este señor fuera un comisionista? Y a lo mejor se le quedaron debiendo 20,000 pesos de comisiones, que no se las alcanzaron a cubrir porque se murió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero esas se las va a pagar el patrón a los beneficiarios. Ahorita vamos a ver el procedimiento rápidamente. Y el seguro le va a otorgar una pensión por riesgo de trabajo a quien le corresponda. Sea la esposa, la concubina, o a la concubina y a los hijos, o a los ascendientes. Eso ya lo veremos más adelante. La cosa cambia, muchachos, cuando este trabajador no tenía seguro social o no estaba inscrito al momento del accidente por el patrón, porque ahí el patrón entonces está obligado. Esta indemnización cambió hace pocos años, no recuerdo los años exactos. Antes era de 730 días de salario, hoy tiene que pagar 5,000 días de salario. 5,000 días de salario y más lo que se le deba precisamente de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de los meses laborados. El salario del... ¿Estamos de acuerdo? O sea, vean cuál es la diferencia. Pero este tema se llama
Cuando yo contrato al seguro, esa figura se llama subrogación. Y yo cuando vengan y me reclamen, oiga, fíjese que se murió mi esposo por su culpa, pues aquí no llevaba, no tenían buena seguridad industrial, no lo sé. Vamos a pensar que viene con todo el reclamo el familiar. Pero al final de cuentas, yo lo que le diría es, espérame, para eso contraté yo un seguro. Un seguro que básicamente te va a dar a ti la opción. Si tú eres la legitimada para recibir, te va a dar una pensión. Yo no tengo que pagar nada, por eso le pagaba el seguro. Pero si no lo tengo, precisamente no pagaba ese aseguramiento, ese contrato de seguro, al final de cuentas el obligado soy yo. Cuando el seguro entra y él cubre una prestación que a mí me tocaba, por ejemplo, en el pago de las incapacidades, opera la figura que se llama subrogación. Es decir, yo no pago, yo no le pago la incapacidad al trabajador, quien se la paga es el Seguro Social, porque es una figura de subrogación. Como diciéndole al seguro, haz lo que tú ya sabes hacer. Yo te contraté para que tú pagaras si mi trabajador se enfermara. Ah, cierto. Y él tiene la obligación de pagarlo. ¿Sale? Última pregunta, muchachos, porque con esto vamos a ver lo que en este caso es el siguiente tema. Último. ¿Qué pueden hacer los familiares de un trabajador fallecido para reclamar las prestaciones laborales pendientes de pago? Vamos a pensar que esta persona falleció en noviembre pasado por COVID. Y era comisionista y se le quedó debiendo parte proporcional del salario, todas esas comisiones que no había cobrado el trabajador, lo que era precisamente sus vacaciones, prima vacacional, esa prima de antigüedad, todo lo que se va a generar precisamente en favor del trabajador debido a su fallecimiento. Las personas que se crean legitimadas, que va a operar algo parecido como si fuera un juicio sucesorio, tienen que promover un procedimiento que se llama declaratoria de beneficiarios. Abusados, no tiene nada que ver con un procedimiento sucesorio. Ahorita me voy a cambiar a la pantalla para hacerles una pregunta, pero creo que sucesiones ya llevaron. Quien quiera ir y que quiera reclamarlo porque fue declarado albacea en un procedimiento civil, el patrón válidamente puede decir, no te pago, porque lo que la ley exige es que una autoridad laboral verifique quién es el beneficiario y a él es entonces a quien le va a entregar esas prestaciones laborales. Leo como lo tengo y ya nada más para concluir y me paso a donde están ustedes. Dice, las personas legitimadas para reclamar los beneficios de los derechos laborales generados por un trabajador fallecido, y hablo de esos conceptos que pudieran estar pendientes como salarios, indemnizaciones, prestaciones laborales pendientes de pago, etcétera, deberán iniciar un procedimiento legal ante los tribunales, esos juzgados o tribunales, dependiendo la materia, acuérdense que la actividad económica de la empresa, que se llama declaratoria de beneficiarios. Bajo ese entendido, la declaratoria de beneficiarios es la determinación jurídica emitida por la autoridad laboral, donde declara legalmente quién es la personas que con derechos para recibir las prestaciones laborales del trabajador fallecido producto del vínculo de la relación laboral. Y aquí eso es básicamente lo que quiero que vean, que eso es lo importante, que en un momento dado no se